¿Qué tal amigos? Hablemos de tiras de aplicación especial. Justamente en esta ocasión quiero comentarles tres tipos de perfil de aluminio que nos van a servir bastante para hacer aplicaciones especiales, ya sea en mueblería o en diferentes materiales, con una sujeción bastante sencilla. Prácticamente todos son sobrepuestos, pero algunos tienen la posibilidad de colocarse empotrados. Lo que buscamos en este tipo de aplicaciones es iluminación bastante estética que nos sirva para tener un buen nivel de iluminación sin llegar a contaminar los espacios que ya tenemos diseñados. El primer perfil de aluminio del que les quiero contar es este que le llamamos tipo wall washer. Este perfil recibe ese nombre porque la ranura en donde colocamos nuestra tira de LED tiene una cierta inclinación. Como podemos ver, a diferencia de otros tipos de perfil de aluminio, el donde la tira de LED queda en el piso interior, en este tipo wall washer la tira de LED queda en esta parte diagonal interna. Esto nos va a ayudar mucho a que la luz salga dirigida hacia un punto en específico, evitando que nos deslumbre hacia el frente. Justamente este tipo de perfil lo vemos instalado en esta viga. Por acá tenemos el perfil sobrepuesto, solamente está fijo con algún pegamento y la tira de LED queda debajo de la mica y nos manda toda la iluminación hacia el muro sin que nos deslumbre hacia el frente. Este es el concepto de perfiles tipo wall washer y es bastante útil. Para esta familia de perfiles de aluminio lo que necesitamos son tiras de LED de 5 milímetros, que justamente es el primer tipo de tiras de aplicación especial del cual vamos a hablar en esta ocasión. Esta tira de LED, como lo pueden ver, es muy angosta y tiene cortes muy cercanos. Dependiendo del modelo de tira de LED nos vamos a encontrar con cortes cada 5, cada 2.5 o cada 3.3 centímetros. Esta característica es de lo más importante, porque debemos de considerar cada cuánto podemos hacer estos cortes para después hacer lo mismo sobre el perfil de aluminio y que no nos sobre o nos falte tira de LED en los extremos. Eso nos va a dar el efecto de iluminación completamente lineal y continua. Por ejemplo, en este primer modelo de tira de LED que les estoy mostrando, en el empaque nos vamos a encontrar el manual de operación en donde justamente vienen todas las medidas que debemos de conocer. Para empezar, la medida más importante, que es el ancho. Como podemos ver, está dado en centímetros, que es medio centímetro de ancho. Después tenemos los cortes, que son de 5 centímetros. Y por último, la longitud total de nuestra tira, que son 5 metros. Recuerden que no podemos hacer una interconexión de más de 5 metros en el caso de esta tira de LEDs. Siempre vamos a respetar la longitud original de nuestra tira. Físicamente, ¿cómo vamos a identificar los cortes? Nosotros podemos hacer un corte en cualquier punto, ya sea plateado como este que está por acá, o color cobre como este que está por acá. Lo importante es que siempre cortemos justo a la mitad de los óvalos color plateado o color cobre. De esta forma, al hacer el corte podemos aprovechar el extremo que queda del lado izquierdo o el extremo que queda del lado derecho. Eso es bastante importante. En el primer tipo de perfil de aluminio, lo que les comentaba es que justamente la tira de LED queda diagonal y esto nos ayuda a direccionar como tal la luz. Esto que estoy haciendo por acá es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. No podemos dejar que los cortes queden o muy afuera o muy adentro del perfil. ¿Qué pasa si yo no considero la longitud a la cual puedo hacer mi corte y entonces queda un extremo que no entra dentro del perfil? Pues esta parte nos va a sobrar y por lo tanto no va a tener una buena disipación de calor. Por ejemplo, si hacemos el corte muy adentro, es decir, no consideramos la longitud total del perfil de aluminio, esta parte va a quedar sin iluminación y no se va a ver bien. Entonces lo ideal es que el corte de tira quede exactamente al mismo nivel que el corte del perfil de aluminio para que se llene la línea completa y entonces sí tengamos una iluminación completamente uniforme. En este perfil de aluminio en particular nos encontramos con un accesorio que son las tapas laterales. Estas tapas nos van a servir para colocarlas en cada uno de los extremos del perfil y como podemos ver, una tapita es ciega, es decir, no tiene orificio, y otra tapita sí tiene un orificio para poder sacar por ahí los cables de alimentación que van hacia la fuente de poder. El siguiente perfil de aluminio es un perfil tipo repisero con doble salida de luz. ¿Cómo funciona? Tenemos una ranura superior para poder colocar iluminación y otra ranura inferior para que tengamos entonces en el fondo de un mueble con repisa iluminación hacia arriba y hacia abajo. Este perfil de aluminio es de una instalación bastante sencilla.
porque ya no lleva una sujeción como tal, con grapas, con silicón, con algún pegamento o con tornillos, sino que ya solamente queda sobrepuesta en un espacio que vamos a dejar entre el fondo del mueble y el inicio de la repisa. Y justamente esta cejita que vemos acá es la que nos ayuda a sujetarse para que se siente sobre la propia repisa que estamos fabricando. Y la tira de LED que debemos utilizar para este perfil de aluminio es también una tira de 5 milímetros de ancho. Aquí lo único que hay que considerar es que la tira no entra en esta posición, es decir, no va en el piso del perfil, sino que va en la pared. Entonces debemos de colocarla perpendicular para que haga un buen rebote de luz e ir pegando a todo lo largo del perfil de aluminio para tener luz superior y luz inferior. Entonces, cuando vayamos a utilizar este perfil de aluminio hay que considerar el doble de tira de LED, ya que tenemos una por arriba y tenemos otra por abajo. Y el tercer tipo de perfil de aluminio es un perfil triangular de la misma forma para colocarse en repisas o colocarse en estantes, en un librero o en cualquier tipo de mueble. La ventaja que tenemos con este perfil triangular es que tampoco debemos de hacer sujeción mecánica con tornillos o con grapas. Como podemos ver, en esta parte tenemos una ranura marcada que es donde podemos colocar cinta doble cara. Entonces ya queda como tal sobrepuesta en la superficie y se ve bastante bien porque es muy estético y tiene muy poco peralte. La tira de LED que se debe de utilizar para este perfil de aluminio también es una tira de 5 milímetros de ancho y de la misma forma la colocamos de esta manera para que haga un buen rebote de luz. Algo que comentábamos desde el principio del video es que justamente la medida más importante que debemos de tomar en cuenta en las tiras de LED es el ancho de 5 milímetros, de 8 o de 10 milímetros. Dentro de las familias de cada una de las medidas nos vamos a encontrar distintas variantes. Por ejemplo, yo aquí tengo 4 variantes que son de 5 milímetros de ancho. La primera es la que veíamos en donde vienen los cortes cada 5 centímetros. Tenemos otra variante, por ejemplo, esta de 120 LEDs por metro. La primera era de 210 LEDs por metro. Tenemos otra más de 480 LEDs por metro y otra más de 210 LEDs. Esta característica de la densidad o concentración de LEDs desde 120 hasta 480 es muy importante porque mientras más cercanos estén los puntos o los LEDs dentro de la tira, se va a alcanzar a difuminar mejor el punto de luz y sombra y por lo tanto tendremos una iluminación mucho más uniforme. Para que podamos seleccionar de forma más sencilla qué densidad o qué concentración de LED le queda a cada uno de los perfiles de aluminio, podemos ver el catálogo de perfiles que está apareciendo en la pantalla. En cada una de las fichas técnicas de los kits de perfil te indica qué efecto vas a tener desde 120 hasta 480 o hasta 512 puntos por metro. Algo de lo que se nos complica más al momento de hacer la instalación de las tiras dentro de los perfiles de aluminio es cómo conectar hacia la fuente de poder. Por ejemplo, cuando nosotros saquemos una tira de 5 metros de su carrete, nos vamos a encontrar a que en cada uno de los extremos tiene unos cables de alimentación que ya pueden conectarse directamente a la fuente de poder. Pero ¿qué sucede si yo hago un corte, por ejemplo, de 10 centímetros y quiero volver a aprovechar todo el tramo extra que tengo en mi tira de LED de 5 metros? Tenemos dos opciones. Una, hacer el corte y volver a soldar con cautín y con soldadura de estaño para aislar y tener una conexión similar a la original, que es lo más recomendable. Muchas veces en la instalación se complica usar un cautín y soldadura para poder replicar la conexión original. Si es el caso y ya se nos complica hacer o replicar la soldadura original, nos vamos a encontrar con accesorios rápidos como estos conectores que están por acá. Igual tenemos conectores para tiras de LED de 10 milímetros de ancho, de 8 milímetros y el que vamos a platicar en este momento, que es el de 5 milímetros de ancho. Este conector es bastante práctico porque ya tenemos por un extremo una especie de grapa que va a ser la conexión hacia la tira de LEDs y del otro lado tenemos conexión con cables que puede ir hacia la fuente de poder. Entonces esto ya nos simplifica mucho, como vemos aquí en la pantalla, la instalación y la conexión de tramos excedentes que vayamos cortando de nuestras tiras de 5, 10 o de 8 milímetros de ancho. Esta es la primera familia de tiras de aplicación especial de 5 milímetros. Existe otra familia bastante interesante y bastante útil que es la línea de protección IP66 con tecnología nano.
Como hemos mencionado en algunos videos anteriores, la nomenclatura de nuestros productos siempre te dice algo de sus características técnicas o de aplicación. Cuando nosotros veamos que el modelo de tira empieza con las letras LDPD, se trata de una tira de LED de uso profesional, pero para instalación en interiores, es decir, no podemos tener contacto con el agua. Si ustedes ven una tira que empieza con las letras LA, es un modelo para uso en exteriores y sí puede tener contacto con el agua o con la humedad. En este caso iniciamos con LA 66. El 66 nos indica el grado de protección a la intemperie. Es decir que esta tira, aunque en apariencia no tiene ningún recubrimiento, sí puede estar en contacto con el agua o con la humedad de manera eventual. Es decir, no podemos tenerla sumergida, pero sí soporta lluvia en todas direcciones. Muy importante en el caso de las tiras IP66 con esta tecnología es que nos permite colocarla en perfiles muy poco profundos y de dimensiones muy pequeñas, justamente porque no tiene una cubierta de silicón o de resina epóxica que nos complique la instalación en espacios muy reducidos. En este momento voy a hacer una prueba sumergiendo durante algunos segundos una tira con tecnología IP66 para que veamos que sigue funcionando. Evidentemente, este es un experimento solamente, o esta es una muestra. No es recomendable, como les decía, mantenerla durante mucho tiempo sumergida en agua, pero con esto nos podemos dar cuenta de la protección IP66 con la que cuenta esta tira de LED de aplicación especial. Entonces, esta familia es muy importante porque además de soportar la humedad, tiene un ancho de 5 milímetros también y nos va a permitir instalarlo en perfiles muy poco profundos y de dimensiones muy pequeñas. Otra familia que ha sido muy popular en los últimos tiempos es la tira de LED tipo neón. Como ustedes podrán recordar, por ahí habrán visto en nuestro catálogo o en nuestra página de internet, aplicaciones con tira de LED neón 360, es decir, como la que vemos en la pantalla, que es un tubo completamente cerrado pero flexible. Ahora, para la línea 2024 encontramos una variante de tira de LED tipo neón pero rectangular, como esta que está por aquí. Esta tira nos va a servir bastante para hacer iluminación especial con una característica bien importante, que es que la iluminación va hacia arriba. Entonces ya podemos hacer dobleces en cualquier sentido y seguir un patrón ya sea curvo o prácticamente recto, teniendo la iluminación completamente uniforme. Y este tipo de tira rectangular la vamos a encontrar en dos medidas. Esta que es de 4 por 10 milímetros y la más grande que es de 6 por 12 milímetros en los tonos blanco cálido y blanco neutro. Entonces, esta tira evidentemente también tiene un grado de protección a la intemperie que le permite estar en contacto con la humedad. Ojo, tampoco puede ser sumergible, pero sí puede tener contacto con la lluvia o en lugares donde hay alta humedad y vapor. Y la última familia que nos encontramos de tiras de aplicación especial es nuestra ya muy conocida tira de LED tipo non-wire. Esta es la evolución de las mangueras de LED tradicionales. ¿Cuáles son las diferencias entre una tira non-wire y una manguera convencional? Las mangueras tenían cables de alimentación internos que iban interconectando toda la serie de LEDs. Eso daba una gran desventaja. ¿Qué sucedía en las mangueras tradicionales? Que aunque tengamos cortes cada 50 o cada 100 centímetros, si uno de los LEDs se quemaba, todo el tramo completo se apagaba. En este caso, las tiras de LED tipo non-wire cuentan con una tecnología de interconexión interna que nos permite justamente que si uno de los puntos de luz se daña, todos los demás del corte de 50 o de 100 centímetros siguen funcionando correctamente. Entonces esto nos da una vida útil mucho más larga en los rollos de 50 o de 25 metros. Además de que tenemos potencias bastante buenas que te dan un gran nivel de iluminación. La instalación en este tipo de tiras es bastante sencilla. Nos vamos a encontrar con un carrete en presentación de 50 o de 25 metros dependiendo del modelo. Igual, en el carrete viene su manual de operación, incluye 50 grapas de fijación, que en un momento les voy a mostrar cómo se utilizan, y también las pijas o tornillos que se deben de utilizar para la fijación de las grapas. Vamos a quitar el recubrimiento de plástico para que podamos ver a detalle la tira de LED tipo non-wire. Esta es la tira de LED de 50 metros. En este caso tenemos un tipo de LED 2835 con 120 LEDs por metro. Una de las características que mejoramos en las tiras non-wire es que por su temperatura de operación ya se puede instalar dentro de perfiles de aluminio
o podemos colocarla directamente sobre el material. En este caso ya no necesitamos como tal un disipador de calor como el aluminio, pero en caso de que queramos fabricar líneas luminosas con base en perfiles, sí puede ir instalada dentro. El rollo de 50 o de 25 metros ya incluye un conector para corriente alterna como este que está por acá. De un lado ya tenemos una clavija para la conexión directa a 127 volts. Tenemos el adaptador de energía, que es este cuadro blanco que vemos por acá. Y tenemos la entrada hacia la tira de LEDs. Conectamos esta clavija hacia un contacto de 127 volts. Y ya tenemos todo el carrete encendido. Podemos hacer cortes, dependiendo de cada modelo, cada 50 o cada 20 centímetros. Y los cortes son bastante sencillos. Lo único que debemos hacer es ubicar el punto marcado de la misma forma como en una tira de LED extra plana, en donde veamos óvalos color plateado o color cobre. Es muy importante que el corte lo hagamos igual justo al centro de estos ovalitos para poder aprovechar el tramo de la derecha y el tramo de la izquierda. Las grapas que vienen incluidas en el carrete de tira de LED son como esta pieza de silicón flexible que vemos por acá. En cada uno de los orificios vamos a colocar una pija para hacer la sujeción hacia la superficie de fijación. Colocamos la tira de LED y encima va la grapa. Y con esto ya tenemos una instalación bastante sencilla. Dentro de esta familia de tiras de LED tipo non-wire de aplicación especial, nos encontramos con una evolución ya de esta tecnología, que le llamamos tira tipo COP. ¿Cuál es la diferencia entre esta tira tipo COP y la primera que les mostraba con tipo de LED 2835? Justamente el efecto luminoso que va a tener. Vamos a destaparla para que veamos exactamente cómo es físicamente. Como podemos ver, esta tira de LED ya no tiene puntos de luz, sino que es como un LED continuo de 25 metros. Entonces, esta tira de LED va a tener un efecto muchísimo más uniforme cuando la tengamos encendida. De la misma forma, tenemos un conector que de un lado tiene una clavija para 127 volts, el cuadro adaptador y tenemos el conector que va hacia la propia tira de LEDs. Y como podemos ver en esta tira, el efecto ya es prácticamente una línea continua. Si lo colocamos en el interior de un cajillo para iluminación indirecta o dentro de un perfil de aluminio, prácticamente se van a borrar los puntos de luz a lo largo de los 25 metros. ¿Cómo identificamos los puntos para cortar esta tira de LEDs? En la parte de atrás tenemos una línea color negro. Basta con hacer el corte con unas tijeras justo sobre esta línea y vamos a tener que estamos cortando a la mitad los puntos de conexión color cobre. Entonces de esa manera podemos aprovechar este lado y este lado para poder alimentar de manera independiente. Para esta familia de tiras de LED tipo non-wire nos vamos a encontrar dos grupos de accesorio. Uno para las tiras de LED SMD de tipo de LED 2835 o 5050, en donde se ven los puntos de luz, y otras versiones diferentes para las tiras de LED tipo COP como esta que está por acá. En cuanto a funcionamiento es exactamente lo mismo cada uno de los accesorios, solamente que hay una versión para tiras de LED rectangulares como esta con puntos de luz o para tiras de LED COP corridas como esta que está por acá. Este es el primer accesorio, que es el conector original que tiene el carrete, pero para poder alimentar tramos más cortos que vayamos cortando. Tenemos el cople macho-macho para poder interconectar dos tramos que físicamente quedan separados. Tenemos un conector del lado derecho y otro conector del lado izquierdo. Tenemos un cople físico para poder hacer la conexión de dos tramos que queremos que queden unidos, que es este que está por acá. Va a entrar un tramo por acá y otro tramo por acá. Una vez que colocamos los tramos de tira, cerramos y ya se hace la interconexión. Recordemos que este solamente nos va a servir para poder interconectar metros adicionales, pero nunca vamos a sobrepasar los 50 o los 25 metros que nos marca cada uno de los modelos de la tira de LEDs. Y por último tenemos este accesorio que parece muy simple, pero es bastante importante, que es el termofit transparente para poder hacer el aislamiento. Las tiras de LED cuentan con un grado de protección IP65, es decir que soportan la lluvia y la humedad. Pero ¿qué sucede si yo utilizo alguno de los accesorios que les mostraba? Ya sea el conector eléctrico, el cople macho-macho o el cople para interconectar dos tramos de tira y no aíslo perfectamente. Puede haber filtraciones de humedad a las partes eléctricas y puede provocar un cortocircuito. Este termofit es como tal un material plástico
termocontráctil. Entonces vamos a colocar dentro de este tubo. Las conexiones que hagamos y después con un encendedor o con una pistola de aire caliente vamos a empezar a contraer. Imagínense, por ejemplo, que yo voy a utilizar este cople macho-macho. Gas de LED, debemos de hacer que toda la conexión eléctrica quede dentro de este termofit. Una vez que queda adentro, ya tenemos la conexión hecha, vamos a utilizar un encendedor o una pistola de aire caliente para que se contraiga y quede perfectamente aislado toda la parte eléctrica. Estas fueron las familias de tiras de LED de aplicación especial. Espero que les sirva para cualquiera de sus proyectos que tengan pensado y que podamos ver los diferentes modelos y tipos de perfil de aluminio que tienen una instalación bastante sencilla. Nos vemos la próxima.